¿Invertir en petróleo es posible? ¿Cómo lo puedes hacer de manera regulada? ¿En qué estrategias? ¿En qué hay que fijarse? Con todo lo que está pasando en el mundo, ¿se moverá el precio del petróleo este año? ¿Qué dicen los expertos? Esta y muchas dudas más las vamos a ir viendo paso a paso. A ver, a estas alturas ya todos están enterados de lo sucedido a inicios de año con Estados Unidos y Venezuela. Y de ahí empecé a ver en redes sociales mucho esta pregunta. ¿Qué pasará con el petróleo? ¿Se va a mover el precio? ¿Se puede invertir en él? Y hace unos días en el podcast Campeones Financieros con el buen Omar nos metimos a platicar acerca de este tema, pero quise profundizar, revisar datos, estadísticas, meterme con detalle. Y esta es justamente la pregunta que más encontré en redes. ¿Vale la pena invertir en petróleo? Bueno, vamos a ver algunos datos interesantes. Pónganse cómodos. Bienvenidos. De acuerdo a diferentes reportes, Venezuela es de los países con mayores reservas de petróleo en el mundo. Aquí tienes en pantalla con información en miles de millones de barriles. Observa cómo ocupa el primer lugar, seguido de Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Rusia, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Pero observa la diferencia. Hablamos de más de 300,000 millones de barriles. De ahí que entiendo por qué fue muy popular la pregunta que estamos revisando el día de hoy, que fue la que más encontramos en redes sociales. Y a ver, una aclaración. Quiero revisar este tema con una perspectiva meramente educativa en materia de finanzas, en temas de geopolítica, en temas de la descripción de lo sucedido entre los países. Ahí yo no soy la persona adecuada, además de que hay muchísima información allá afuera, pero sí quiero que revisemos desde una perspectiva meramente financiera, que es el alcance de este canal, Educación Financiera. Y algo que vale la pena aclarar, porque vamos a revisar con detalle el tema del petróleo y compañías relacionadas, ETFs, instrumentos asociados, es que el petróleo tiene fluctuación, tiene volatilidad y es bastante fuerte en el tiempo. Incluso podemos observar que hay muchos momentos a lo largo de los últimos 5 años donde la volatilidad ha sido muy grande. Observa, por ejemplo, lo sucedido en el 2022, en el 2024. Incluso cada año se ve una cierta ciclicidad con movimientos atípicos. Pero quiero que prestes atención en lo sucedido en los primeros días del 2026. Efectivamente, sí hubo una fluctuación, hubo un incremento, se ve ahí un movimiento al alza en pocos días. Pero insisto, si lo comparamos con años anteriores y otros momentos muy particulares en la historia, el movimiento no es tan grande. Y eso nos lleva entonces a la siguiente pregunta. ¿Quién o qué es lo que realmente mueve el precio del petróleo? Bueno, parecido como lo hemos visto en otros videos, quizá con el dólar, con el precio de una acción, es un factor multivariable. No hay una única respuesta, pero veamos algunos de los elementos que influyen. Por supuesto que hay más motivos, pero si lo vemos en una primera capa a nivel mucho más amplio, la oferta, la demanda y las expectativas. La oferta, la cantidad de petróleo producida y que está a la venta, a disposición. La demanda, cuánto petróleo se está consumiendo en el mundo, pero también las expectativas, lo que los inversionistas, lo que el mercado, los compradores, los vendedores esperan hacia el futuro. Y es que es curioso, muchas inversiones, incluyendo las materias primas, no solamente dependen de la oferta y demanda actual, sino también dependen del futuro. Pero en el caso de petróleo funciona algo diferente comparado con algunas otras materias primas o algunos otros instrumentos de inversión. ¿Por qué? Porque en el lado de la oferta está concentrado y principalmente los mayores productores pueden mover mucho los precios y la cantidad ofertada. Y esto lo podemos pensar y hacer una analogía con cualquier producto. Piensa, por ejemplo, en marcas de automóviles. Hay muchísimas en México y en el mundo. Cada uno tiene diferentes ofertas y lanza diferentes modelos de vehículos y están llegando nuevas agencias, nuevas marcas. Entonces hay una oferta bastante amplia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de tantas marcas que hay de autos, solamente existiera una o dos o tres que concentraran la gran mayoría de ventas del mercado? Pues ellos tendrían mucha influencia en la cantidad y en los precios. Y en el caso del petróleo hay una concentración del lado de la oferta. Y algo que observé que se estuvo comentando mucho en las redes y cierta confusión en algunos casos
es la importancia de diferenciar que no es lo mismo tener muchas reservas a estar produciendo actualmente. Es curioso, pero podemos observar en este gráfico que hay países que tienen reservas bastante amplias, pero su producción es mucho más baja, y caso contrario, algunos que tienen niveles de producción mucho más elevados. Y podemos observar que Venezuela, Arabia Saudita, algunos otros países tienen niveles elevados de reservas, pero en temas de producción, por ejemplo, está Estados Unidos, también aparece Arabia Saudita, vemos un Canadá, algunos otros países. Y a ver, tú lo sabes, yo soy financiero, no soy un experto en la industria de extracción e infraestructura del petróleo, pero de acuerdo a lo que estoy investigando, para el caso particular de este país de Venezuela, puede ser mucho más caro y complicado el proceso derivado de obtener y poner ya la oferta del petróleo comparado con algunos otros países. Y como lo anticipaba al principio del video, hay ciertos países que de forma indirecta influyen en el precio del petróleo. Por ejemplo, está la OPEP, Organización de Países Exportadores del Petróleo, que es un grupo de 13 países, aunque también hay una versión ampliada que puede incluir otros países. Por ejemplo, en la versión ampliada se incluye México, en la versión inicial de los 13 países con mayor influencia no está incluido. Y si bien ellos no determinan exactamente el precio del petróleo de que se venda en tantos dólares, pero al ser países muy importantes en cuanto a la producción, pueden recortar o ampliar la producción, lo cual por oferta y demanda impacta en el precio indirectamente. De forma concreta, su poder está en producir más o producir menos y con esto influenciar los precios. El siguiente punto que deben de observar los inversionistas, también lo mencionábamos, la demanda. Sin duda, hoy en día el petróleo es algo relevante para el mundo. Muchas industrias y nosotros en el día a día lo utilizamos en cierta medida. Pero una pregunta es, oye, ¿y qué va a pasar al futuro? Si bien no se puede predecir con total certeza, pueden pasar cambios tanto de hábitos del consumo o de tendencias que impacten significativamente en la demanda. Vamos a recordar algo sucedido hace unos cuantos años. ¿Qué pasó en el 2020 cuando la pandemia hizo que cambiaran muchísimo los hábitos de consumo de los viajes, del transporte? Bueno, la demanda se redujo drásticamente y creo que fue muy claro lo que sucedió con el precio. Menos demanda, menos gente, menos empresas, industrias utilizando petróleo, una caída en picada del precio. Se ve en el gráfico como 2020 en los inicios hubo una caída y poco a poco conforme se fue abriendo el mercado, existieron las vacunas, se regresó a la normalidad, hubo un crecimiento hacia el 2021 y 2022. Y a ver, mucho se habla también de productos sustitutos y que llega una tendencia de energías limpias, pero si vemos información, por ejemplo, con esta fuente de Statistical Review of World Energy, desde 1965 a la fecha, la tendencia es incremental, mayor consumo de petróleo. Si bien hay momentos muy particulares con cierta ciclicidad, 1982, el caso particular que ya revisamos del 2020, pero la tendencia, el consumo en el mundo es mayor a lo largo de los años. Que si bien se habla mucho de que a futuro puede haber una disminución, que se están implementando diferentes fuentes de energías limpias, algunas ya están entrando en vigor y hay industrias que se han ido desarrollando, pero por ejemplo, de acuerdo al US Energy Information Administration, sí se visualiza una disminución en la tendencia de consumo hacia el 2030 ligeramente, pero sobre todo hacia el 2050. Entonces habrá inversionistas que estén atentos no solamente al precio y a la evolución del petróleo, sino también a otras industrias laterales, vehículos eléctricos, energías renovables, uso de gas natural, etc. En caso de que estas industrias o energías alternas vayan evolucionando, pues sería una tendencia en contra para el largo plazo. Y antes de revisar diferentes instrumentos de inversión asociados al petróleo, respondiendo concretamente esta pregunta, ¿qué tanto puede impactar el precio del petróleo, el efecto de Venezuela? De acuerdo al consenso de varios especialistas que he revisado, muchos de ellos coinciden que en el corto plazo quizá no tanto, pero en el mediano y largo plazo podría haber influencias importantes dependiendo justo de la producción. Por ejemplo, de acuerdo a Bloomberg, sí se visualiza una tendencia incremental hacia los próximos años, pero ya viste que en la práctica no se mueve así el precio del petróleo. ¿Recuerdas cómo veíamos las primeras láminas que parecía
frecuencia, un electrocardiograma de acuerdo a la oferta, demanda y movimientos del mercado, pero bueno, algunos especialistas visualizan esta tendencia. Ahora, ¿qué empresas o mecanismos de inversión regulados existen en caso de un incremento en la demanda, un incremento en los precios, una tendencia favorable para el petróleo? Para aquellos usuarios avanzados que les gusta comprar y vender acciones, saben realizar análisis detallados de los estados financieros, de sus productos, de sus proyectos y se meten a mucho detalle, existen empresas que puedes comprar en bolsa relacionadas a la industria del petróleo, ya sea productoras estadounidenses y de algunos otros países, pero hay varios nombres estadounidenses, relacionadas a la infraestructura, refinerías especializadas. Aquí recuerda que si alguien se mete al mundo de las acciones, no solamente es por el precio de la materia prima o porque te gusta la empresa, hay que meterse a detalle a revisar muchos factores, la deuda, sus contratos, información relevante de la empresa, sus estados financieros, etc. También existen los fondos cotizados en bolsa, ETFs, que ahí no tienes que escoger una empresa en particular, una única empresa, sino es un paquete que dentro ya puede tener exposición a diferentes empresas. Aquí hay 3 ejemplos de ETFs que se pueden adquirir en una casa de bolsa regulada asociados a la industria del petróleo: XLE, VDE y XC. Como te puedes dar cuenta, la comisión de administración de estos ETFs es relativamente baja, 0.08, 0.09, 0.39. El precio es bastante accesible, como muchas estrategias de las casas de bolsa como acciones o ETFs, en este caso rondan entre los 780 pesos y 2,200 pesos aproximado. Recuerda que esto va fluctuando diariamente con el mercado. Ahora quiero que observes algo muy curioso. Los 3 están relacionados a la misma industria, pero tienen rendimientos distintos en el 2025. Ya sabemos que el pasado no garantiza el futuro, pero para entender cómo funcionan, y también en el largo plazo, quizá el rendimiento, si bien es positivo en los 3, hay otras estrategias que lo han superado. Por ejemplo, comparado con el S&P 500, se quedan cortos los 3 en la visión de largo plazo. Pero observemos si hay momentos particulares donde quizá haya valido la pena. Primero, entendamos en qué invierten. El primero, XLE, invierte en las empresas asociadas a la industria del petróleo, pero que sean parte también del S&P 500. Digamos que hay 2 niveles. Primero, que formen parte de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y segundo, que estén asociados al petróleo. Aquí tenemos sus principales posiciones. Por ejemplo, podemos ver que está muy concentrado. Exxon, más del 23%. Chevron, 18%. La tercera empresa, 7%. La cuarta, 4.7%. Prácticamente el top 10 empresas pesa más del 76%, pero yo te diría que las primeras 3 son de una importancia muy relevante. Te tienen que gustar estas empresas porque representan un peso mayor. En el caso de VDE, son empresas también de la industria energética, particularmente de Estados Unidos. Veremos que varias van a coincidir. La gran mayoría coinciden tanto en pesos como en posiciones. Si bien hay ligeros cambios, pero las primeras 3 también están bastante concentradas y son de una importancia muy relevante para el desempeño del fondo. Exxon, Chevron y ConocoPhillips. El siguiente, IXC, empresas del sector energético, pero a nivel global, a diferencia del de Estados Unidos, pero también es de esperarse que haya cierta coincidencia. Aquí tienes las primeras 10 posiciones. La 1 y la 2 coinciden, Exxon y Chevron, pero ya el nivel 3 ya es una diferente, Shell. Hay algunos nombres que no aparecen en las anteriores que sí aparecen en este top 10. Por eso, este en particular puede tener un desempeño diferente comparado con los anteriores. En cuanto a la distribución geográfica, prácticamente los 3 tienen una posición importante en Estados Unidos, prácticamente el XLE y VDE principalmente, pero en el caso de IXC es Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Ahora quiero que veas algo muy curioso cuando se comparan 2 ETFs que, si bien son distintos, tienen comisiones diferentes, pero ambos invierten en la industria petrolera. El que tiene las empresas de la industria petrolera global, comparado con el que tiene las de Estados Unidos, que forman parte del S&P 500. Observa este gráfico en los últimos 5 años comparando el IXC, que es el portafolio global, que aquí lo ponemos en un gráfico de color azul, y el XLE, que son las empresas principalmente de Estados Unidos y que forman parte del S&P 500. Observa cómo el comportamiento final sí fue diferente, hay un rendimiento distinto, salió favorable el XLE para este periodo de estudio, pero observa cómo se mueven de manera similar.
Años donde uno crece, el otro también suele hacerlo. Años donde uno cae, el otro también suele hacerlo. A esto se le conoce como una correlación positiva fuerte. Ambos, al estar asociados a la misma industria, dependientes de la misma materia prima, pues era de esperarse. ¿Qué pasa, por ejemplo, si comparamos los dos, que veíamos que eran muy parecidos en cuanto a portafolios porque los dos invierten en empresas de Estados Unidos? Aquí lo tienes, VDE y el XLE, los dos asociados a la misma industria, empresas del mismo país, aunque pueden cambiar ligeramente los porcentajes, pues prácticamente la correlación es casi uno, casi perfecta, positiva, es decir, se mueven casi en la misma sintonía. Sí hay una diferencia ligera en el rendimiento, pero son bastante parecidos. Y miren esta reflexión tan importante. Si comparamos esa estrategia con el S&P 500, ¿qué podemos tener de lectura en términos generales? En periodos muy largos de tiempo, justamente aquí analizando desde el 2010 hacia el 2026 en el caso del S&P 500, pues ha tenido cierta ciclicidad, pero una tendencia al alza. En el caso, por ejemplo, los ETFs de energía, pues vemos ciertos ciclos muy particulares, mucho más cortos, donde hay momentos al alza, luego correcciones, luego otra vez oportunidades, se vuelve a corregir, funciona, digamos, algo distinto. Y si bien cada quien puede sacar sus propias tesis, pero hay algunas inversiones que pueden tener una visión de largo plazo, me la quedo de aquí a 10 años, a 20 años, de aquí al retiro. Por ejemplo, yo hago mucho eso con el S&P 500. Y puede haber otras de ciertos sectores o estrategias muy particulares donde quizá si hay momentos muy particulares de entrada y de salida, tienes que estar muy informado y muy metido en las noticias y la industria. Por ejemplo, quiero que observes el IXC, que es un ETF relacionado a esta industria del petróleo, de la energía, y tenemos aquí en verde cuando fue positivo, en rojo cuando fue negativo y comparado con el S&P 500. Hay varios años muy particulares donde a este ETF relacionado a esta industria, el petróleo, le fue bastante mal, tuvo un año muy complejo y al S&P 500 le fue mejor. Vemos algunos otros años donde también el rendimiento fue positivo, pero el S&P 500 tuvo aún un desempeño todavía superior, como fue el caso del 2025, el 2024, el 2023. Hay algunos casos donde pasa el caso contrario. Entonces date cuenta cómo este ETF y algunos otros relacionados al petróleo sí son de estrategias muy particulares. E insisto, no es que necesariamente uno sea mejor que otro, sino tal vez cumplen diferentes objetivos dentro de un portafolio de inversión o para diferentes inversionistas. Me encantaría saber tú qué opinas de esta estrategia. ¿La has incorporado dentro de tu portafolio? ¿Cómo te ha ido? ¿Ventajas, desventajas? Te quiero leer en los comentarios. Y también aprovecho para todos aquellos que aún no comienzan con una estrategia en particular. Si tú estás interesado en estrategias de largo plazo, recuerda que aquí puedes tener una consultoría gratuita para que te ayudemos a diseñar un plan personal de retiro que puede incluir estrategias como la del S&P 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos y algunos otros portafolios. Aquí va a aparecer la liga y también la dejaré en los comentarios. Interesante el tema de hoy, un poco técnico, pero vamos a seguir subiendo videos educativos relacionados a diferentes industrias. No olvides apoyar con tu manita arriba, tu comentario y nos vemos en el próximo video para seguir haciendo grandes las letras chiquitas de las finanzas. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.